Bienvenidas a todas las que se sumaron a este taller que se llama Libérate de la culpa. Soy Dayana Aberbuch, soy mentora de mujeres que son madres y hoy vamos a hablar sobre este tema que es tan frecuente en la maternidad. No conozco ninguna mamá que no se sienta culpable y esto es bastante tremendo porque realmente podemos liberarnos de esta mochila tan pesada que es la culpa. Me puse esta camiseta, dice Nothing to regret, nada de qué arrepentirnos y la realidad es que deberíamos ir por la vida así la mayor parte del tiempo, sin tener arrepentimientos, sin sentirnos culpables por un montón de cosas que ni siquiera nos corresponden. Entonces hoy vamos a hablar sobre la culpa y vamos a trabajar sobre por qué nos sentimos así y qué podemos hacer para poder soltar todo esto que venimos acumulando durante tanto tiempo. Voy a compartir pantalla. Acá estamos. Voy a poner a mí un poco más grande. Bueno, vamos a empezar. Es súper importante para mí que estén atentas al 100% para poder sacarle provecho a este taller, ya que están invirtiendo tiempo y energía en estar acá, que puedan poner foco, concentrarse, agarrar un cuaderno también para tomar notas. Les voy a dar algunos ejercicios y hacer algunas preguntas que me gustaría que puedan anotar para llevarse también para reflexionar después. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, del 1 al 10, quiero que cada una haga esta reflexión y me pueda decir cuán culpable se sienten. Porque si están acá es porque este título te llamó la atención y te sientes culpable. Entonces quiero que puedas pensar, si te sientes culpable todo el tiempo, ya es algo que el nivel de agobio es gigantesco y cualquier cosa que pasa te sientes mal o es sobre algunas cosas puntuales y que puedas reflexionar cuáles son esas cosas específicas que te hacen sentir culpable. Y vamos a ver la agenda de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los 3 tipos de culpa, cuáles son las consecuencias que trae a nuestro día a día, cuál es el impacto de la culpa sobre nuestros hijos, porque acá hay un tema también muy grande. Y vamos a hablar sobre los valores porque es algo que tiene mucha relación con la culpa. Entonces, les voy a contar muy brevemente sobre mí, sobre quién soy. Yo acompaño a mujeres que son madres a que puedan hacerlo todo, tenerlo todo, sin importar cuál sea su circunstancia. Las ayudo a salir del círculo de la culpa, la preocupación, los miedos, el cansancio, para que puedan realmente empezar a disfrutar de todo, porque se puede, todas podemos. Soy mamá de 3 niños, el mayor es Lucas, Lola y Adam, que son mi mayor fuente de alegría, de energía. Nada más, me da más felicidad que este rol de mamá, que por suerte puedo tener. Y les voy a contar por qué estoy acá hablando sobre la culpa. Yo me sentía culpable todo el tiempo. Quizás esto que estás sintiendo ahora tú, yo lo sentí. Yo entiendo lo que es estar ahí. Yo, bueno, tengo una historia bastante particular que te voy a hacer un resumen porque sirve mucho para explicar esto de por qué acabamos sintiéndonos con un peso tan grande. Yo fui mamá hace 12 años, mi hijo mayor tiene 12, Lucas, y cuando él nació era un bebé sano, todo estaba bien, y con el tiempo empezamos a notar que había algunos hitos que no conseguía, algunas cosas que no iban bien, y al final de un recorrido muy largo y de, bueno, mucho malestar, mucho sufrimiento, porque yo veía que algo no iba bien, pero nadie me ayudaba y nadie me hacía caso. Descubrimos que Lucas tenía síndrome de Angelman, que es una enfermedad poco frecuente, y
mi mundo perfecto que yo me había imaginado, esta maternidad donde yo iba a enseñarle a mi hijo para que sepa 5 idiomas, viajar por el mundo, seguir con mi trabajo que me encantaba y hacer como si la maternidad no fuera algo tan transformador, lo iba a conseguir. Bueno, llegó este diagnóstico y mi mundo se hundió así de un día para el otro. Y bueno, esta vida tan simple y perfecta que tenía empezó a cambiar y fue un proceso muy largo, muy duro para mí. Y en ese proceso me sentía culpable, pero realmente por todo, todo me hacía sentir mal. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba atravesando un duelo, yo no sabía ni siquiera lo que era un duelo, pero estaba muy triste y sentía que todo lo que yo hacía para ayudar a Lucas, que había sido muchísimo. Yo hasta dejé mi trabajo para enfocarme en sus necesidades y darle lo que él necesitaba y aprender sobre un montón de terapias. Yo aprendí sobre epilepsia, sobre alimentación, sobre neurología, sobre mm, fisioterapia, terapia ocupacional, bueno, todas las terapias que él podía necesitar. Yo aprendía, buscaba profesionales y todo mi foco se volcó a ayudarlo, pero nunca era suficiente porque yo sentía que igual él no estaba como yo quería que esté o pretendía que esté. Lucas empezó a caminar con 3 años, entonces imagínense la culpa de sentir que yo no le estaba dando los recursos o las herramientas para que él pueda caminar y la realidad que eso era parte del síndrome y no dependía tanto de mí. Pero yo en esa época, como tenía tan poca conciencia sobre lo que podemos controlar y lo que no, yo creía que dependía de mí. Y entonces ahí estaba, ¿no? Remando, remando para que él consiga cosas y al final del día yo me sentía siempre mal. Además me sentía mal porque no generaba ingresos, porque había dejado mi trabajo y había sido una decisión muy consciente, pero igualmente una vocecita dentro mío me decía, ¿por qué no estás trabajando? Deberías estar trabajando, deberías poder con todo. Y también había perdido un poco mi identidad, porque yo me identificaba mucho con ese trabajo que tenía en ese momento. Yo era diseñadora de moda, viajaba mucho, me gustaba mucho lo que hacía, se me daba muy bien. Y de pronto todo ese mundo había desaparecido y mi mundo se había transformado en el mundo de la discapacidad y aprender sobre todo eso que para mí era algo completamente desconocido. Eso también me trajo mucha insatisfacción conmigo misma y me trajo problemas de pareja y empezaron los reclamos, los reproches, porque yo no estaba bien y la culpa tampoco me ayudaba para nada. Tenía poca paciencia porque mi carga mental era gigantesca y todo el tiempo estaba pensando que tendría que estar haciendo algo que no estaba haciendo y eso me hacía sentir mal y me quitaba mucha fuerza y me quitaba paciencia también, porque mi hijo necesitaba muchísima paciencia en ese momento, porque él requiere unos cuidados extra que otros niños no requieren. También me sentía mal porque sentía mucha envidia por otras familias que tenían hijos normales, donde todo era para mí muy fácil. Yo lo miraba de afuera y decía, ay, Dios mío, yo quiero eso para mí. Y después me sentía culpable por estar sintiendo eso, porque yo me juntaba con mis amigas y lo que sentía realmente era envidia, era yo quiero tu vida. Y llegaba a mi casa con una sensación tan fea. Y bueno, también la culpa de ¿para qué fui mamá? ¿No? Porque en ese momento yo decía, yo tenía una vida donde todo era fácil, todo era un flow divino. Y llegó mi hijo y decía, ¿para qué? ¿Para qué me metí en esto? Y después le sumaba la culpa de estar teniendo estos pensamientos, porque yo amaba a mi hijo, pero no podía evitar sentir también esta sensación de ¿para qué? Y el por qué a mí, ¿no? La culpa, habré hecho algo mal, me lo merezco. Bueno, una sensación de culpa gigante. Y bueno, eso para dar un poco de contexto de por qué yo entiendo perfectamente cómo es sentirnos culpables por todo. Todo. Que uno cuando entra en ese bucle ya empezamos a sentir culpa y no sabemos ni siquiera por qué. Y quiero explicarte qué es la culpa. La culpa
es solamente un mensajero. ¿Qué significa esto? Que viene a traernos información sobre algo. ¿Qué es ese algo? Es que estamos actuando en contra de un valor, de algo que es valioso para nosotras. Entonces hay tres tipos de culpa. Que yo cuando entendí esto dije, ahora empiezo a entender un montón de cosas. O sea que préstenme mucha atención porque es un concepto súper importante. Hay tres tipos de culpa. La culpa aprendida, la culpa cultural y la culpa propia. La culpa aprendida es cuando vamos en contra de los valores de nuestros referentes, de nuestros padres o las personas que nos cuidaron. Por ejemplo, si para tus padres ser buena mamá era darlo todo por los hijos, ¿no? En este rol de mujeres sacrificadas que venimos, ¿no? Modelando de generación en generación. Si tu madre te modeló eso para ti y tú lo viste y eso es lo que creíste que era lo que estaba bien, bueno, ese es un valor aprendido, porque quizás para ti, si lo racionalizas, no es tan valioso sacrificarte por los hijos, darlo todo, ¿no? Quizás tú quieres tener un equilibrio entre tu vida personal, tu vida laboral, tu vida de pareja y tu maternidad. No es darlo todo, entregarlo todo, pero bueno, quizás creciste en una casa donde eso era muy importante. Entonces, a veces tenemos esta confusión y creemos que es un valor propio, pero en realidad es un valor aprendido. Después está el valor, la culpa cultural, que tiene que ver con un valor que va en contra de lo que es valioso para la sociedad, para nuestra cultura. Por ejemplo, para nuestra cultura quizás es importante ser una mamá también productiva, ¿no? Y que generemos nuestro dinero. La cultura nos pide un poco de eso. Hay muchas mamás que dejan de trabajar y sienten mucha culpa, y esa culpa no es propia, es que es este mandato con el que todas cargamos y creemos que estamos haciendo algo mal, pero quizás para ti es muy valioso pasar los primeros años de vida de tus hijos con ellos. Y a veces esas mamás no se lo permiten, no porque no puedan hacerlo, algunas no pueden y les gustaría, pero quizás hay mamás que se lo pueden permitir y no lo hacen porque cargan con esta culpa cultural de que las mamás, además de ser madres perfectas, donde tenemos todo organizado y bien hecho y la casa hermosa, además tenemos que estar presentes para nuestros hijos y ser productivas y ganar dinero. Bueno, es entender que esta culpa que estoy cargando es cultural, no es mía. Y luego, por último lugar, sí que está la culpa propia, pero es un pedacito. Y la culpa propia sí que tengo que prestar un poco de atención porque estoy actuando en contra de mis propios valores. Entonces, ahí sí es una señal de alarma de decir, bueno, si me siento culpable por algo que va en contra de mis valores, quizás tengo que revisar en mi día a día qué estoy haciendo para transformarlo, cambiar eso de mi realidad y soltar esa culpa. Si, por ejemplo, para mí ser buena mamá es irlos a buscar cada día a la escuela, que para mí eso es un valor, para mí es muy valioso eso. Es un valor que está por encima de otras cosas. Yo dejo de trabajar a las 4:30 de la tarde y voy a buscar a mis hijos a la escuela. Para mí es súper valioso. Y yo sé que si yo trabajara más horas, quizás tendría más impacto, ganaría más dinero, pero para mí está por encima este valor. Para mí es muy importante poder irlos a buscar a la escuela. Me encanta. Es algo que no me quiero perder. Es importante para mí. Y si yo estuviera en un trabajo de 9 horas, que llevo a mi casa a las 7 de la tarde y no lo puedo hacer nunca, seguramente estaría llenísima de culpa y lo estaría viviendo todo muy mal. Y está bien, es razonable eso, porque evidentemente si para mí es algo importante y no lo estoy haciendo, bueno, tendré que ir a revisar mi vida y ver cómo puedo conseguir que mi vida esté alineada con mis valores. Pero entender que hay tres tipos de culpa y que solamente me tengo que ocupar de la propia y las otras dos, identificarlas y tirarlas a la basura porque no me pertenecen, ya es quitarme un montón de peso de encima. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos expansivos de la culpa. ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables? Bueno, entramos en un círculo que no está nada bueno, porque cuando nos sentimos culpables, lo que pasa es que empezamos a hacer
un montón de otras cosas que parten de la culpa. Entonces, si nosotros somos capaces de eliminar la culpa de nuestra vida, dejamos de hacer todo esto que empieza a pasar después. Entonces, como nos sentimos culpables, lo que creamos es un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, como yo me siento culpable porque no puedo pasar suficiente tiempo con mis hijos, según lo que para mí es valioso, entonces lo que hago es empezar a dar de más. ¿Vieron esas familias en las que les compran muchas cosas a los hijos y les dan muchas cosas materiales? Bueno, eso en general es por un mecanismo compensatorio, es porque se sienten culpables por no pasar suficiente tiempo, entonces, bueno, les dan cosas materiales para compensar. No porque quizás creen que las necesitan o que es muy importante, es porque sienten tanta culpa que no son capaces de decirles que no. Cada vez que sus hijos quieren algo, porque está la culpa ahí, me siento tan culpable que entonces digo que sí para como limpiar un poco esa culpa. Y otra cosa que pasa es que también como padres no ponemos límites, también porque nos sentimos tan culpables por no ser buenas mamás, no estar haciéndolo bien, no estar dando suficiente, que siento que si pongo un límite, le agrego una capita a ser mala mamá. Si yo ya me siento mala mamá y encima tengo que decirle que no a mi hijo, y mi hijo entra en un berrinche que se enfada conmigo y me dice, tú eres la peor mamá, no lo puedo soportar. Y como no lo puedo soportar, entonces prefiero no poner límites y no tener que lidiar con este malestar. ¿Y qué pasa cuando no pongo límites? La vida se vuelve un caos. Los límites ordenan, son súper importantes en la vida familiar. Y si yo me siento muy culpable y empiezo a dar de más y dejo de poner límites, al final del día lo que me pasa es que me siento súper resentida, porque siento que estoy dando, 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 que la vida es un caos, que todo me supera, que estoy desbordada. ¿Y cómo me siento? Como, uff, y encima nadie me lo agradece, nadie me agradece que yo hago tanto por esta familia y me siento súper resentida, o con mi pareja, o con mis hijos, y no está nada bueno. ¿Qué pasa al final? Que como siento tanto resentimiento, entro otra vez en este círculo de la culpa, porque nadie quiere sentirse resentida con las personas que uno quiere, pero la realidad es que en el fondo nos estamos sintiendo así y después siento culpa por sentirme de esa manera. Entonces entro como en este círculo que no puedo salir y la clave es liberarnos de la culpa, porque por ahí, si dejo de sentirme culpable, porque siento que soy buena mamá y que estoy haciendo cosas que están alineadas con mis valores, entonces no hay nada que compensar. Y no tengo que estar siempre dando de más, sacrificándome, esforzándome. No, puedo tener una vida en la que puedo, bueno, dar hasta donde siento que es suficiente para mí y mantener las otras áreas de mi vida equilibradas y que todo empiece a fluir de una manera mucho más razonable, donde no hay como un desborde. Y empiezo a poner límites a mis hijos, a mi pareja. Muchas veces esto de la culpa se ve muy evidenciado también en las relaciones de pareja. Yo tengo muchas clientas que dejan de trabajar por elección, por decisión familiar, pero cuando están en su casa y sus hijos están en la escuela, en vez de decir, bueno, voy a disfrutar mi día porque después cuando llegan mis hijos estoy a tope y además durante el día estoy limpiando, cocinando, haciendo un montón de cosas que aportan valor a la familia, pero como la vocecita me está diciendo, no sos productiva, no estás generando dinero, entonces cuando llega mi marido, en vez de decirle, bueno, ahora ocúpate tú de nuestros hijos, hazte cargo, bañalos, así yo mientras tanto puedo descansar un rato, porque por ahí llevo todo el día haciendo tareas que benefician a la familia. No, me lo permito porque me siento culpable. Entonces, ¿qué pasa? Después, resentimiento con mi pareja. Pero la realidad es que por ahí a mi pareja ni siquiera le pido que se ocupe o que haga cosas de la casa que, bueno, quizás yo necesito un descanso, pero no me lo permito porque como no soy productiva y no estoy generando, siento que tengo que compensarle a mi pareja por no traer dinero a casa. Y él sí, entonces como él trae, entonces puede estar así, echado en el sofá, porque pobrecito, él está muy cansado, como si yo no hubiera estado haciendo nada durante el día y para la familia, ¿no? Y acá hay un desorden gigantesco. Y esto trae problemas de pareja, trae mucho resentimiento
y después otra vez culpa. Y a veces esto no está tan claro y no podemos identificar por qué me siento así, por qué no pongo límites, por qué doy de más, por qué no puedo decirle que no a mi pareja o a mis hijos. Y bueno, muchas veces la raíz de todo este caos que se genera en la familia es la culpa. Por eso me gusta mucho hablar de la culpa, porque a veces es el foco de un montón de problemas que no tenemos tan identificados. Entonces, cuando podemos soltar la mochilita de la culpa, de pronto todo empieza a fluir mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Doy de más, le sumo no poner límites, me siento súper resentida. ¿Y qué me pasa? Que me convierto en esta mamá gruñona que todo el tiempo está enojada y que no se divierte. Esto es terrible porque al final la idea de ser madres y de tener hijos es disfrutarlo, divertirnos, pasárnosla súper bien con ellos. Pero si por todo este mecanismo de culpa no me lo permito, no me permito esa diversión con mis hijos, porque siempre estoy compensando y creyendo que no soy suficiente, que no hago suficiente, tremendo, es que no hace ningún sentido vivir así. ¿Y cuál es el impacto que tiene esta mamá que se siente súper culpable sobre sus hijos? Es enorme. Miren, los niños que no tienen límites y que siempre les damos de más y las mamás estamos todo el tiempo como esta mamá pulpo, ¿no? Que va abarcando todo y queriendo hacerlo todo, es que al final el resultado es que tenemos hijos inseguros y muy dependientes de nosotras, porque nosotras vamos haciéndolo todo, ¿no? Haciendo de más, cosas que por ahí ellos son perfectamente capaces de hacer. Bueno, vamos nosotras ahí ayudándolos, haciendo desde un sentimiento de base de que no soy buena mamá, entonces te ayudo. Y para ellos no necesitan tanta ayuda. No les hacemos ningún favor ayudándolos tanto. También generamos niños muy demandantes, ¿no? Mamá, 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 todo el tiempo pidiendo cosas, porque mamá al final se transforma en Cenicienta, ¿no? Que está todo el tiempo sirviendo, sirviendo a los demás. Y son nenes también más nerviosos, más irritables, más malcriados. Mi mamá está demasiado disponible para ellos, demasiado. ¿Por qué? Porque mamá no está cubriendo sus necesidades propias, porque está al 100% al servicio de esta familia. También son niños que se divierten poco, porque si tienen una mamá que está todo el tiempo en tensión, todo el tiempo con el ceño fruncido, todo el tiempo enojada y no se divierte, y bueno, al final nuestros hijos van modelando nuestros comportamientos. Y si ellos ven eso, de poco tiempo por ahí, se parecen mucho a nosotras. Y también, seguramente, se transforman en niños que se sienten muy culpables, porque ven a mamá que no la pasa bien. Y si mamá no le está pasando bien, lo más probable es que sientan que hay algo en ellos que está mal y ellos empiecen a entrar en este círculo de la culpa también. Entonces, bueno, es muy importante que puedan identificar y hacerse una lista de por qué me siento culpable, ¿no? Esta es la herramienta clave. ¿Por qué me siento culpable? Y una vez que pueda entender por qué me siento culpable, es decir, bueno, esta culpa es propia, es aprendida o es cultural. Entonces, si es aprendida o es cultural, la empiezo a tachar, que no me pertenece. Cuando yo empiezo a tener un nivel de conciencia más alto y entender que no es mío, no tiene que ver con mis valores, son los valores de otras personas, todo esto lo tacho de mi lista y digo, bueno, esto no me pertenece, no me pertenece. Y lo que es propio, digo, bueno, esto sí, me hace ruido a mí. Bueno, es empezar a revisar mis valores. Y para esto necesito entender cuáles son mis valores. Y por ahí no los tengo tan claros. Y esto lo que puedo hacer es, en internet hay un montón de listas sobre valores, ¿no? Listas gigantes. Y lo que puedo hacer es ir y elegir 5 valores. 5 cosas que para mí son muy valiosas. Que por ahí, sin esas listas, ya las puedo identificar. Para mí, por ejemplo, pasar tiempo real con mis hijos es muy valioso. No es tiempo de calidad. Es tiempo real. Yo quiero levantarme a la mañana, desayunar con ellos, quiero llevarlos al colegio, quiero poder buscarlos. Para mí es muy importante porque yo no viví eso, no tuve eso de mis padres. Entonces es algo que para mí es valioso, es importante. Bueno, eso es un valor importante para mí. Para mí es tengo que saber que esto es valioso para después alinear mi vida a esto y poder
hacer todas estas cosas que para mí son bonitas de vivir. Entonces, tú tienes que revisar cuáles son tus innegociables, qué cosas son muy valiosas y quieres que sean parte de tu vida. Y a veces una ayudita es pensar cómo te imaginabas tú antes de tener hijos. Yo me imaginaba como esta mamá muy presente en tiempo. Yo ya lo tenía clarísimo. Entonces, si yo en este momento estuviera trabajando 9 horas por día, bueno, hay muchas cosas que tengo que empezar a ordenar para poder convertirme en esa mamá que me imaginaba que quería estar y que no estoy siendo. Entonces es revisar en ti. ¿Cómo te imaginabas antes de tener hijos? Y que te puedas observar hoy en día con tus hijos y digas, ¿ese sueño lo estoy cumpliendo? ¿O estoy muy lejos de esa mamá que me imaginaba que iba a ser? Yo me imaginaba siendo una mamá que juegue mucho con sus hijos. O sea, para mí es un valor jugar con ellos, tirarme al suelo, bailar, cantar. Para mí es súper valioso también, porque es algo que yo no tuve. Y para mí hubiera sido lindo experimentarlo, vivirlo. Entonces quiero que mis hijos puedan vivir eso conmigo. Bueno, yo ya sé que esto es valioso para mí. Si paso un mes y no me senté a jugar con mis hijos, yo tengo un problema y hay algo que tengo que acomodar, que alinear, porque mis valores y mi realidad están en cortocircuito y esto me generaría mucha culpa. Pero si yo todos los días juego con mis hijos, cero culpa, yo me siento la mejor mamá del mundo, porque estas cosas que son valiosas para mí, las estoy ejecutando, las estoy llevando a mi realidad. Entonces, si conocemos nuestros valores y tenemos una vida alineada con esos valores, no hay nada que compensar. Y yo puedo poner límites muy tranquila porque no tengo que compensar nada. Y esto se siente muy bien. Yo no tengo que ser una mamá overgiver que está todo el tiempo dando de más. Yo me siento buena mamá y yo me puedo ir de fiesta con mis amigas, irme de viaje un fin de semana y no siento culpa, cero culpa. ¿Por qué? Porque yo siento que en mi día a día lo hago bien. Me siento buena mamá. Y eso me deja muy tranquila para poder empezar a llenar todos estos otros casilleros que necesito que estén completos también en mi vida para no sentir resentimiento y sentir que me estoy dando a mí también en otras áreas, y eso fluir muy bonito. Y todas podríamos vivir así si quisiéramos. Y cuando hay algo que me hace ruido y que siento que me equivoqué y no hice bien, hago la reflexión y lo único que me puedo decir es, bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. No cargo con esta culpa para siempre. Yo hace un tiempo le cogí el dedo a Lola. Bueno, fue un accidente muy desafortunado. Obviamente que en el momento me sentí culpable porque no quería hacer eso. Fue un error. Bueno, ¿fue a propósito? No. ¿Me siento culpable? Sí, un ratito, ese ratito en el que sucedió eso, me sentí súper mal. Bueno, la próxima vez voy a prestar más atención. Y bueno, y errores también cometemos todos. Y el objetivo de ser mamás perfectas, nunca lo vamos a conseguir. Entonces, es ubicar la culpa también. O sea, que no sea una voz constante que nos esté agobiando, atormentando. Es, bueno, algo puntual y se va. Entonces, hay dos paradigmas. Yo vivía en el viejo paradigma en el que creía que tenía que ser perfecta, que hacer felices a todos, que tenerlo todo bajo control. ¿Para qué? Para acallar esta vocecita de la culpa. O podemos vivir en este nuevo paradigma, que es en el que estoy yo ahora, en el que me digo, hago lo mejor que puedo. Me hago primero feliz a mí, porque esto es importantísimo. Si yo estoy feliz, todos los demás van a estar bien. Si yo estoy destruida, cansadísima, ¿desde qué lugar estoy dando? Y luego, confío. Tengo que soltar el control, confiar en que las cosas van a ir sucediendo, que si me salen mal, las voy a corregir y poco a poco voy a ir mejorando como mamá. La idea no es ser perfectas, todas vamos aprendiendo en el camino. Y bueno, yo cuando empecé mi camino de maternidad, que fue muy duro, muy difícil, vivía muy mal, vivía llena de culpa y esa culpa tan grande me hacía no tener energía, vivir agotada. Tuve que dejar mi trabajo porque no lo podía sostener, estaba mal con mi pareja, llena de resentimiento, de quejas, de reclamos y con muchísima carga mental. Ahora en este nuevo paradigma, donde tengo cero culpa, puedo hacer todo lo que quiero, tengo 3 negocios en este momento,
tengo 3 hijos, o sea, puedo sostener muchísimo más, porque la culpa es tan agobiante que nos quita energía y fuerza para hacer todo lo que tenemos ganas de hacer. Pongo límites, también con mucha compasión, mucho diálogo, puedo estar muy bien con mi pareja y sobre todo puedo vivir en el presente, aquí y ahora. ¿Por qué me voy a sentir culpable? Si me siento culpable aquí y ahora, donde nada está pasando, es porque estoy o en el pasado o en el futuro. Y ya tampoco hago eso, de ir todo el tiempo al pasado, al futuro, al pasado, al futuro, lo que hice mal. Y bueno, lo que hice mal, ya pasó. Lo dejo en su lugar, me llevo un aprendizaje y hoy, con ese aprendizaje, voy a intentar hacerlo mejor. Y como soy humana, quizás me sale bien, quizás me sale mal, pero con compasión voy por la vida, sin necesidad de ser perfecta, de hacerlo todo bien. Y tampoco me voy al futuro, porque es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a sentir culpable por algo que creo que no voy a poder hacer en el futuro? Y bueno, o lo hago hoy y veo cómo en el futuro puedo tomar medidas en este momento para que eso que me hace sentir culpa no suceda, bueno, suelto. Por ejemplo, mi abuela tiene muchos años, tiene 99 años. Entonces, claro, yo digo, bueno, el día que ella no esté, yo me voy a sentir súper culpable quizás porque no pude estar estos años. ¿Qué sentido tiene que esté pensando? O sea, hasta se me hace raro verbalizar esto, porque son pensamientos que no tengo, yo no estoy pensando en el futuro, en cosas que no puedo resolver hoy, que no hacen sentido. ¿Hoy qué puedo hacer? Bueno, llamarla todos los días por teléfono, mandarle fotos para que estemos en contacto, para que vea a sus nietos. Hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Bueno, eso me libera de culpa, porque hoy estoy tomando medidas. Y bueno, ¿y eso qué va a pasar? Si la culpa es tan grande, bueno, me tengo que mudar a Buenos Aires para poder estar con ella. Si no, si entiendo que, bueno, mi vida ahora está acá y que voy a hacer lo mejor que pueda, me libero de ese peso. Entonces, bueno, la buena noticia es que podemos empezar a vivir bajo este nuevo paradigma. Todas podemos. Es una decisión. Y bueno, hay varias maneras en las que uno puede empezar a recorrer este camino que es de mucho placer, realmente. Uno es buscar una terapia, que en general la terapia tradicional es larguísima y desde mi experiencia personal, con muy pocos resultados. También puedo aguantar, ir tirando, ir viendo cómo lo resuelvo todo este, ¿no? Como caos en el que estoy en este momento, ir viendo, ir tirando y decir, bueno, ya se va a ir acomodando solo. Puede ser que sí, puede ser que no. O puedo decir, bueno, puedo empezar a trabajar sobre todo esto que siento que no está ordenado adentro mío y me hace sentir tan culpable. Entonces, tengo una propuesta para contarte muy brevemente, porque bueno, si quieres saber más, ya dentro de un tiempo te vas a enterar, que es mi programa Ordena tu vida, que es un programa en el que trabajamos todo esto que vinimos hablando. Vamos a trabajar sobre la culpa, sobre el perfeccionismo, sobre la carga mental, sobre estar en el pasado, en el futuro. Vamos a trabajar sobre la ansiedad, los miedos, sobre cómo podemos encontrar nuestros valores y empezar a vivir una vida alineada con esas cosas que deseamos para nuestra vida. Y vamos a ordenar un poco todas las piezas estas del puzzle que sentimos que quizás en este momento no se encajan bien. Entonces es un programa ideal para mujeres que están en este círculo de la culpa, la autoexigencia, el cansancio, la falta de límites, la falta de confianza, de autoestima, que quizás no se saben organizar del todo bien, entonces también sienten culpa porque no llegan a hacer todas las cosas que les gustaría estar haciendo en este momento y no pueden. También para mamás que sienten que todo esto que están escuchando ahora están tan en piloto automático que es como, me explota la cabeza, como, ni sé de lo que me estás, no sé ni por dónde empezar a ordenar todo esto, porque es que estoy en automático y no puedo reconocer ni por qué me siento culpable, ni por qué tengo tanto caos mental, ni por qué me siento tan cansada. Bueno, vamos a trabajar sobre
este piloto automático y para esto tenemos que trabajar sobre nuestra mentalidad y empezar a limpiar la mente, identificar qué es lo que estamos pensando que nos hace sentir tan mal y al final de cuentas están desconectados de nuestra familia, que es lo más importante, lo que más queremos, ¿no? Y muchas veces no estamos siendo esa versión de mamá que queremos ser porque no sabemos por dónde empezar. Entonces es una propuesta para que puedas empezar a disfrutar de tu vida, de tu familia, de todo esto que quisiste crear con tanto amor y que por ahí en este momento no lo puedes disfrutar como te gustaría, más allá de cualquier circunstancia. Porque si yo, con la circunstancia que tengo, que no es fácil, mi vida no es simple, para nada, puedo tener una vida plena en todas las áreas de mi vida, tú también puedes. Entonces aquí tienes el enlace para en este momento sumarte a la lista de espera, porque todavía no están abiertas las inscripciones. Es un programa grupal que hago solamente un par de veces al año. Es un grupo reducido en el cual hay muchísimo acompañamiento de mi parte. No es un curso, realmente es un programa de acompañamiento en el cual van a tener mucho contenido semana a semana para ir aprendiendo muchas cosas que son fundamentales, como esto que les expliqué hoy, entender qué es la culpa, de dónde viene y qué podemos hacer para transformarla. Es un ejemplo mínimo de todo lo que trae este programa. Está lleno de herramientas, videos que vas a escuchar y vas a decir, ay, te van a caer un montón de fichas de por qué estás actuando de determinada manera. Entonces, estos videos están complementados con ejercicios muy concretos que, bueno, te van a servir mucho para empezar a conocerte mucho más en profundidad. Y semana a semana nos juntamos y tenemos sesiones grupales donde pueden hacer todas las preguntas que tengan y también tener el acompañamiento del grupo. En general se arman grupos hermosos donde comparten mucho todas las mamás y se sienten muy identificadas unas con otras. Entonces, bueno, en este enlace pueden sumarse a la lista de espera y dentro de muy poquito tiempo van a recibir por correo electrónico toda la información completa y las fechas y los horarios para poder sumarse. Y si estás en la lista de espera y te sumas ahora, vas a tener beneficios extra que te invito que aproveches. Vas a tener seguramente un buen descuento y también algunas cosas extra. Así que, bueno, si sientes que resuenas conmigo, que esto que escuchaste, sientes que hay mucho trabajo por hacer, este programa te va a cambiar la vida. Es mi promesa. Es muy transformador. Si vas a mi cuenta de Instagram o a mi página web, vas a ver testimonios de otras mamás que cambiaron su vida en solamente 12 semanas. O sea, no existe nada con este poder de transformación tan grande. Así que, bueno, las espero ahí. Si tienes dudas, ya sabes dónde encontrarme, por email o por Instagram. Estamos en contacto. Y bueno, espero que te haya servido. También me encanta que me cuenten, wow, esto lo entendí de otra manera, nunca lo había visto así. Me encanta que me compartan también sus visiones sobre este taller. Y bueno, nos estamos viendo muy prontito. Te mando un beso muy grande.